9 minutos. Uno de los temas que venimos como visibilizando y trabajando también aquí en la radio de la universidad hace mucho tiempo en esa agenda de los y las trabajadoras es la violencia laboral, la violencia en los lugares de trabajo y todo lo que se viene desde denunciando y también se viene conquistando en materia de legislación para prevenir y erradicar la violencia laboral y todo este contexto hace que tengamos como más visibilidad de esos casos, tal vez más condiciones para la denuncia de los casos de violencia, que en muchos lugares está muy naturalizado y muy extendido. Así que bueno, de este tema queremos charlar con Jorge Gómez, que es integrante del Observatorio de Trabajo Decente, que es este observatorio que releva situaciones vinculadas al trabajo, que está en vinculación con la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y el Centro de Empleados de Comercio también. Jorge, muy buenos días, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. ¿Qué tal, Alicia? Buen día, mucho gusto, un gusto hablar con ustedes y con tu audiencia. Muchas gracias por atendernos. Jorge, ¿hay más casos? ¿Estamos generando mejores condiciones para las denuncias? ¿Cómo lo evalúan ustedes? La verdad que los últimos informes internacionales, por ejemplo, de la Organización Internacional del Trabajo y también de la OVAL, que es la oficina que atiende los casos de violencia a nivel del Ministerio de Trabajo de la Nación, están mostrando un incremento de la violencia laboral, de la violencia en los contextos laborales, ya sea tanto en el sector público como en el sector privado. Quizá esto se deba a que el convenio 190 de la OIT, que es el último convenio que establece mecanismos para actuar en casos de violencia, ¿no es cierto?, y cómo prevenirla también, tipifica por primera vez una definición precisa de lo que es violencia laboral y revisa las bibliografías anteriores, ¿no es cierto? Se conoce la violencia en el ámbito laboral como el mobbing, que es el nombre técnico, si se quiere, de los actos de violencia en contexto laboral, así como el bullying, eso tipifican los actos de violencia en contextos escolares, ¿no es cierto? El mobbing tipifica violencias en ámbitos laborales. Y bueno, por primera vez el artículo primero del convenio 190 define los comportamientos y prácticas que son inaceptables, amenazas, ya sea que se produzcan por una vez o de modo repetida, y esto es lo interesante por ahí, Alicia, que causen o que sean susceptibles de causar daño. Quiere decir esto que antes, ¿no es cierto?, cuando uno denunciaba un caso de violencia laboral, bueno, tenía que demostrar que la violencia, por ejemplo, si era violencia psicológica, ¿sí?, que habían actos que se repetían con cierta periodicidad y bueno, que afectaban, y tenía que llevar testigos, tenía que someterte también a ciertos estudios médicos, ¿no es cierto? Bueno, ahora la susceptibilidad nomás del daño posible a provocar, sea físico, sea psicológico, sea económico, ya implica un acto de violencia laboral, ¿no es cierto? Esto por ahí también, esta forma de identificar la violencia quizás tenga que ver con el aumento de los casos de violencia a nivel mundial y quizá tenga que ver con los actos de violencia a nivel local argentino y a nivel local también acá en Misiones. A nosotros nos preocupó mucho la semana pasada el comportamiento de un empleador, por ejemplo, de la localidad de Alem, que ante la presencia del sindicato por denuncias de violencia laboral en su empresa, el propietario sale con un arma de guerra a correr, a echar a los sindicalistas, ¿no es cierto? Y bueno, esto es una... Si eso es capaz de hacer a los sindicalistas que van, uno no me quiere imaginar lo que puede ser
con sus trabajadores, digamos, ¿no? Así es, pero además es a ver cómo la prueba, como decimos nosotros, si para muestra basta un botón, como decimos, ¿no? Bueno, acá fue la muestra, digamos, de que se consuman actos de violencia en esa empresa. Entonces, bueno, actuamos a través del observatorio, se hicieron ya las denuncias policiales, judiciales, ante el Ministerio de Trabajo de la provincia, ante el Ministerio de Trabajo de la Nación y ante la Organización Internacional del Trabajo. Porque las relaciones laborales, Alicia, son relaciones internacionales. Hay leyes internacionales. A ver, la Convención Internacional de los Derechos Humanos ya prevé la seguridad y los derechos de los trabajadores. Acá hay convenios supranacionales que exceden al país y que contemplan la protección de los trabajadores como personas, ¿no es cierto? Y que Jorge, tienen que ser respetadas en su dignidad como personas, más allá de la relación laboral existente. Pensaba en el convenio 190 del que vos mencionás, y que es un convenio que los trabajadores y las trabajadoras estamos como apropiándonos de a poco, conociéndolo, analizando partecita por partecita, siendo también parte de nuestras militancias ahora, y esto que plantea, ¿no? Reconoce este derecho a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso. ¿Qué es lo que vos decías? No hay que probar ahora que hay violencia. El empleador está obligado a generar condiciones libres de violencia y de acoso, digamos. No tenemos que esperar a que uno haga la denuncia necesariamente, que es importante también porque lo terminamos haciendo, pero está obligado a que las condiciones laborales y el ambiente sea libre de violencia, digamos, ¿no? Así es, y por primera vez también, Alicia, el comité de expertos de la OIT, digamos, esto es interesante, menciono siempre OIT, Alicia, porque cuando nosotros leemos un texto de la OIT, estamos leyendo un texto consensuado con empleadores del mundo, que incluye a los empleadores locales y argentinos, con trabajadores a través de un sindicato, que incluye a los sindicatos argentinos, y con gobiernos, que incluye a Argentina dentro de los 190 países, ¿no es cierto? Entonces, ahora la OIT también tipifica como actos de violencia laboral porque dañan las condiciones personales de los trabajadores, por ejemplo, la no registración, la informalidad laboral, que la persona entre a trabajar y que esté sistemáticamente laborando sin registración constituye un acto de violencia. Ahí para el caso de la empresa, para no hablar solamente en el plano ideal, para el caso de la empresa, Alicia, hay trabajadores hasta hoy día que, por ejemplo, son contratados por 4 horas de trabajo y tienen que cumplir 12 horas de trabajo. Ese es un caso de violencia laboral. ¿Por qué? Porque la relación entre el empleador y el empleado no es una relación en un plano de horizontalidad e igualdad, sino que hay una dependencia del trabajador que está sometido a vender su fuerza de trabajo, ¿no es cierto? Y por lo tanto es una relación desigual. Ahí, para el caso de Alem, había trabajadores contratados para laborar en una distribuidora, que la empresa es una distribuidora de bebidas, y eran llevados a trabajar en la chacra del empleador para que carpan en la propiedad del empleador, y eran además llevados a trabajar en el domicilio del empleador. Esos son casos además de trata, violencia, casi. Claro, casi de trata, digamos. Son casos, digamos, tipificados claramente como abusos, ¿no es cierto? Más allá de la violación del contrato en sí, de la relación jurídica, digamos, ¿no es cierto? Acá hay una relación y una violencia social manifiesta. Es más quiero precisar porque también se hizo mucho hincapié después en el arma, todo, pero acá los actos violentos son estos, ¿no es cierto?
esencialmente había otro caso, fíjate Alicia y a la audiencia lo que le hacían firmar 4 horas de trabajo, que es media jornada para un empleado de comercio es casi 40.000 pesos hoy, ¿sí? Firmaban por esos 40.000 pesos, le depositaban para los que se registraron los 40.000 pesos y después le hacían devolver 12 o 15.000 pesos. Tenían que ir con la plata y tenían que devolverle al empleador y llevaban solamente 20.000 pesos. Esos abusos constituyen violencias laborales. ¿Qué estabilidad psicológica puede tener un trabajador laborando de esa forma? Y está demostrado también que para que haya una buena vida social o una vida socialmente aceptable, tiene que haber, digamos, una vida con un sentido en el puesto de trabajo. Nuestra vida no tendrá jamás sentido socialmente hablando si somos explotados laboralmente hablando. Ahora, hay que Jorge, conjugar, hay que conciliar la seguridad laboral con la vida social, ¿no es cierto? Pensaba porque, bueno, lo que contás son como casos muy explícitos de violencia laboral, tal cual, digamos, ¿no? Tal cual. No hace falta ni siquiera profundizar en la descripción, pero hay como un proceso de violencia que se viene dando súper naturalizado, que está invisibilizado y que a veces se llega a la denuncia ya cuando aparecen estos hechos de violencia más explícita. ¿Qué cuestiones están relevando ustedes en el observatorio? A nosotros particularmente nos tocó hacer presentaciones por violencia laboral y recuerdo que ir describiendo las conductas que parecen anécdotas aisladas, que parecen hechos menores, pero cuando uno mira el relato y ve la película, realmente puede dimensionar lo que significa la violencia y los efectos que tiene, ¿no? Desde efectos físicos hasta, bueno, psicológicos claramente, digamos, ¿no? Pero ¿qué están relevando ustedes en ese sentido? Nosotros hacemos hincapié en que el trabajo, esto es importante por ahí que todos tengamos claro, porque siempre vemos solamente el trabajo como posibilidad de conseguir un sueldo, digamos, ¿sí? Para sobrevivir y bueno, y todos los estudios, si el sueldo supera la canasta familiar o la canasta de indigencia y cómo estamos, bueno. Nuestro observatorio casi que también se dedica al trabajo como formador de las subjetividades del trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo depende del tipo de trabajo, digamos, vos vas conformando tu estabilidad emocional y en ese sentido todos los quebrantos laborales están generando un trabajador con muchos problemas de salud, ¿no es cierto? Bueno, ni quiero empezar a nombrar las enfermedades sociales o psicológicas que hay, pero pasa un indicador, Alicia, que es el aumento de las consultas psiquiátricas y psicológicas. Sí, en los últimos 5 años aumentaron las consultas psiquiátricas y psicológicas de trabajadoras y trabajadores, tanto públicos como privados. Esto es un indicador de que, interiorizándonos más del aumento de esta demanda de profesionales psicólogos, psiquiatras, nos enteramos, digamos, que no son solamente por desavenencias organizativas, ¿no es cierto?, que tenga que ver con la función propiamente del trabajador en relación con lo que tiene que producir, ya sea un producido intelectual o manual o físico, sino con la relación laboral, el maltrato laboral. Hay un incremento del destrato o un incremento del maltrato laboral que tiene que ver con esta imposición de que el desempleo es estructural, de que aumenta el desempleo, de que hay un 40% de desocupados, entonces es como que esa sobreoferta de mano de obra
hace que haya una desvalorización del trabajador y haya una persecución y haya acosos de todo tipo hacia los trabajadores. Si no te gusta, andate, digamos, ¿no? Que escuchamos. Si no te gusta, andate, o las otras cosas, vos sos la problemática. ¿Querés que te muestre? Yo hoy le dicen así, hoy voy a sacar un aviso pidiendo un trabajador y vas a ver la cola de gente que quiere trabajar acá y que quiere trabajar por menos de lo que vos de lo que vos ganás. Otra picardía, si se quiere, también que vimos es y que acá está convalidada, digamos, y que no corresponde en Argentina, porque vemos en la película, vemos el Hollywood nos vende, ¿no es cierto?, que uno tiene que decir cuánto quiere ganar. Y acá uno no, esa es una gran mentira, porque vender su posibilidad laboral en este contexto de pobreza y deterioro del trabajo hoy día, uno siempre se ofrece trabajar por menos de lo que corresponde. Y acá la respuesta es cuando te preguntan, cuando uno va a una entrevista laboral o presenta el currículum, ¿cuánto quiere ganar? Yo quiero ganar lo que establece mi convenio colectivo, lo que establece mi escala salarial según la actividad que yo realice, ¿no es cierto? Porque si no, acá hay casos donde los empleados siempre se ofertan por menos plata, y entonces ahí entra en juego esto de la libertad, ¿no es cierto? Dice, no, pero él me pidió ganar 10.000 pesos, él quería ganar 12.000 pesos, él quería ganar 15.000 pesos. El empleador es como que te está haciendo el favor de darte el trabajo y encima de pagarte un sueldo. Y encima te dice que vos ganás 25.000 pesos porque es tu decisión, ¿no sé? Es Jorge, otra de las barbaridades. Entonces nosotros siempre en los cursos que hacemos de presentación de currículum, le decimos, en los cursos de entrevista, le decimos a los jóvenes sobre todo, ante la pregunta de cuánto quiere ganar, quiero ganar lo que dice el convenio colectivo. Exactamente. Según las horas de trabajo que voy a realizar. Si trabajo 4 horas, media jornada; si trabajo 8 horas, jornada completa, ¿no es cierto? Jorge, para terminar, porque bueno, esto genera además mucha expectativa cada vez que hablamos de estos casos, nos tocan a nosotros también en distintas organizaciones, como cuando vamos a hablar de violencia de género, que después de las charlas aparecen los casos. Cuando alguien quiere denunciar hoy en Misiones, en Posadas, por ejemplo, ¿cómo es el camino para la denuncia? Nosotros aconsejamos que googlee, se dice, porque todos tenemos celular ahora, la Oficina Nacional de Violencia Laboral, ¿no es cierto? Que está, el Ministerio de Trabajo tiene un teléfono de la Nación, y una vez hecha esa denuncia, sí al Ministerio de Trabajo de la provincia, que son anónimas, son denuncias anónimas, ¿no es cierto? Pero para nosotros es fundamental la denuncia en la OAL, que es la Oficina, ¿no es cierto?, Nacional sobre Violencia Laboral. Para nosotros es fundamental la violencia, la registración nacional. Y después sí, para nosotros lo primero es ir al sindicato. Pero como por ahí compañeras y compañeros no quieren ir al sindicato, bueno, que vaya al ministerio. Pero nosotros queremos que con el sindicato se vaya al ministerio, porque el sindicato ya le va a brindar un asesor gratuito, le va a hacer las inspecciones que correspondan. Entonces ya va a ir acompañado, ¿no es cierto? Además ya cuando uno llega al sindicato ya puede como encuadrar esas denuncias, porque nos tocó, por ejemplo, ver trabajadores que como no saben cómo encaminar las denuncias, empiezan haciendo una exposición policial, por ejemplo, y al empleador a veces le conviene judicializar. Total, los tiempos de la justicia son costosos para el trabajador, porque bueno, si vos querés impulsar una denuncia judicial tenés que poner un abogado. Es otra vía, digamos. Ahora, por el sindicato uno encamina la denuncia, por donde tiene que ir, digamos, ¿no? Sí, tal cual. Acá, el mismo caso ¿no es cierto?, de Alem, que nosotros hicimos la denuncia porque fue un caso de violencia penal, digamos. Y bueno, y el empleador nos amenaza con un arma
y cuando viene la policía a hacer la registración entrega otra arma, ¿no es cierto? Y no la que con la que entonces ahí también hay un acto de violencia y de burla, como el empleador se burla de la justicia, no solamente ya del empleado, del sindicato, sino también de la justicia. Tiene ese ardid de que cuando le registran entrega otro arma, ¿no es cierto? Y salen después de los medios también. Nosotros estamos muy dolidos por el tratamiento que le dieron algunos medios que titularon, ¿no es cierto?, arma de juguete. Usó un empleador para echar a sindicalistas, así digamos. Y en realidad no se puede hablar nunca se puede titular juguete, Alicia. Sí. Juguete es un objeto para desarrollar las capacidades de niñas y niños. Acá no había niñas y niños en ese contexto. Por lo tanto, nadie puede... había una intencionalidad en eso, digamos, ¿no? Claro, yo fui a buscar un objeto para que juguemos. ¿Quién estaba jugando? ¿Acaso creen que ir a hacer una inspección es un juego? ¿Acaso creen que la presencia, la demanda de trabajadores quebrantados psicológicamente es un juego? Constituye todo un acto perverso de burla y que tiene que ver con que por ahí estos actos se castigan muy livianamente, ¿no es cierto? Nosotros, por eso por ahí este tratamiento público de la cuestión, preguntarnos también el accionar de este empleador, ¿es un caso aislado o tiene que ver con el aumento de la violencia y ahora todos los empleadores van a salir con armas de guerra a recibir las inspecciones, digamos? Porque cuidado con el rumbo que está tomando la sociedad. Nosotros somos defensores del diálogo social, hay un convenio sobre el diálogo social de la OIT, nosotros siempre queremos la mesa de diálogo, ¿no es cierto? Es insostenible esto, ir a buscar un arma cuando te vienen a hacer una inspección. Jorge, bueno, seguramente vamos a volver a charlar porque, insisto, este es un tema que nos estamos apropiando de este convenio, de esta herramienta que es el convenio 190, apropiándonos como trabajadores y trabajadoras que somos, y una de las formas de apropiar también es difundir para que más trabajadores se hagan eco y puedan defenderse con esta herramienta. Así que muchas gracias, Jorge. Gracias a vos, Alicia, y realmente es un tema muy preocupante. Termino con esto. Además, yo soy docente de una diplomatura en la Universidad Nacional de Mar del Plata, que tratamos sobre las violencias sociales, y la clase que doy tiene que ver con las violencias en contextos laborales, pero desde la perspectiva decolonial, ¿no es cierto? Cómo muchos de los abusos que hay en la relación trabajador y empleado tiene que ver con ese eurocentrismo que todavía nosotros seguimos. Hay que mirarlo interseccionalmente, digamos, ¿no? Raza, clase, género. Exactamente. Genial. Nosotros bueno, estamos desandando ahí a Aníbal Quijano, que es un filósofo peruano que trabaja muy bien esta cuestión del trabajo, ¿no es cierto?, desde la colonialidad del poder y las relaciones laborales como un brazo del capitalismo, ¿no es cierto?, para consolidar sus abusos, que también sería bueno hablar de esta perspectiva alguna vez, ¿no es cierto? Sería genial, buenísimo. Bueno, Jorge, muchas gracias, hasta luego. Gracias a vos, muy amable. Jorge Gómez, desde el Observatorio de Trabajo Decente, que es un observatorio que se conformó, un convenio con la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y el Centro de Empleados de Comercio, hablando de la violencia laboral. La semana pasada, cuando nos mostraba el video al que hizo referencia de este empleador sacando un arma de fuego, de guerra en este caso, un poco nos advertía de la necesidad de poner en la agenda estos temas que nosotros venimos trabajando estas cuestiones. De hecho, él mencionaba esta oficina de asesoramiento sobre violencia laboral,
la primera vez que se presentó un caso de violencia laboral en el marco de esta oficina, la presentamos nosotros desde acá, desde la radio de la universidad, y eso generó ese convenio que después terminó abriendo como una instancia en el Ministerio de Trabajo de la provincia para que allí se puedan hacer las audiencias, ¿no? Y la verdad que es una instancia necesaria. Esto fue hace más de 5 años. Hoy mucho de lo que hemos transitado visibilizando y denunciando estas violencias hoy cobran un sentido aún más fuerte, digamos, ¿no? Así que me parece interesante poder hacer ese proceso de desnaturalizar las violencias y empezar a organizarse para que no sea un hecho individual, aislado. Las denuncias individual y aislada también son muy dolorosas y que podamos realmente que tenga un sentido, que es justamente erradicar las violencias en nuestros lugares de trabajo. Es un paso y a veces hay que darlo. Y nosotros lo dimos y eso generó que hoy en la provincia tengamos ese convenio, ese acuerdo con el Ministerio de Trabajo de la provincia, Nación y Provincia, para que las audiencias se comenzaran a tomar justamente acá. 9:35 minutos.